En muchas iglesias de hoy se habla de autoridad espiritual, pero pocas veces se enseña correctamente lo que eso significa. Dios en su palabra nos enseña que la autoridad en la iglesia no se trata de dominar, sino de servicio. Sin embargo, hay quienes usan el nombre de Cristo o sus propios nombres para impresionar, manipular y someter a las ovejas que deberían cuidar. Jesús advirtió, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad o poder. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Cuando un líder exige obediencia ciega, cuando se coloca como el único canal entre Dios y los hombres, o cuando hace sentir culpa por no hacer suficiente para la obra, ha cruzado una línea peligrosa. El abuso espiritual ocurre cuando un líder o ministro o una iglesia usa la Biblia para someter, no para edificar. Se manipula la conciencia de los creyentes, se les dice que si cuestionan están rebelándose contra Dios, o que si se van de esa iglesia perderán su salvación, con cuentos de cobertura humana que le llaman espiritual, solo con usar su nombre. Eso no es pastorear, es esclavizar. El apóstol Pedro fue claro cuando dijo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, ni por lucro, diría yo, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El verdadero ministro no busca seguidores para él, ni admiradores ni quienes le aplaudan, ni quienes lo admiren o lo veneren, sino discípulos que admiren y sirvan a Cristo. Comúnmente es nula la narración de ellos, no será tomada en cuenta en el Señor sus anécdotas personales, porque tiene el temor de que es un verdadero ministro, tiene el temor de que sutilmente, con sus anécdotas personales, las personas pongan su mirada en él. Un ministro de verdad temeroso de Dios no busca controlar, sino guiar con amor, sabiendo que las ovejas no le pertenecen a él, sino al Señor, y la forma de hacerlo es silenciosamente como ejemplo de la grey. La Biblia dice, imitad a vuestros pastores en su fe. Algunos pastores usan el púlpito y la enseñanza para golpear a los demás, incluso a sus mismos consiervos. El abuso espiritual también se ve cuando se manipula con el dinero, usando a las personas, incluso a la misma familia, para obtenerlo. Hay lugares donde prometen prosperidad o bendición a cambio de ofrendas. Pero el apóstol Pedro advirtió sobre esto cuando dijo, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Cuando un ministerio convierte la fe en un negocio, por ejemplo, tomando como salario las ofrendas, ha perdido el corazón del Evangelio. Jesús no vino a poner cargas sobre las personas, sino a liberarlas de sus cargas, principalmente emocionales en su alma. Jesús es suficiente para que una persona desarrolle y prospere si sigue sus principios. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si un liderazgo te oprime, te hace sentir miedo o culpa constante,
te muestra malestar solo porque no te ajustas a sus lineamientos y a someterte a su yugo para volverte esclavo de él y volverte bajo un yugo humano, dejándote abusar, incluso que te llamen estúpido o que te llamen necio o cualquier otra cosa parecida, no es de Dios. Ese ministro está ensoberbecido, enseñoreado. Hermano o hermana, tu lealtad no es hacia los hombres, principalmente, ni a una iglesia, organización o congregación. Tu lealtad es hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo y de ella dependes. No temas examinar, preguntar, indagar, comentar, incluso en tu intimidad con el Espíritu Santo, lo que tú ves en los ministros. Confronta lo que no refleja el carácter de Cristo. La obediencia verdadera nace del amor y no del miedo. Si estás en un lugar donde te manipulan, te controlan o usan la Biblia para retenerte, callarte, buscar ayuda, orar, es tu salida principal, recuerda que el Señor es tu pastor. Él no te explota, Él te restaura, no te oprime, te sana, no te exige más de lo que te da, porque ya te dio todo en la cruz. Escrito está, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo no te llamó a esclavitud espiritual, sino a la libertad gloriosa de ser y llegar a ser hijo de Dios y a ser adoptado por el Padre, para que te consagres leyendo y estudiando su palabra, orando en todo tiempo, buscándolo en la intimidad, y que compartas eso cuando te reúnas con tus hermanos. Seamos una iglesia donde los ministros pastoreen de verdad y no dominen, y donde las ovejas sigan a Cristo y no a hombres. Que Dios te bendiga.